Estamos con Susana García aquí para dialogar al respecto. Susana, ¿qué interpretación haces del proyecto que ha enviado Alfredo Cornejo a la legislatura? A mí me parece que primero es necesario precisar algunas cuestiones, fundamentalmente porque creo que es importante aclararle a la sociedad. Porque yo he escuchado anuncios de que van a estar detenidos aquellas personas acusadas de delitos graves a partir de la reforma. Hoy están detenidas las personas acusadas de delitos graves. Es decir, no... a ver, el problema de la inseguridad es un problema que aqueja a la sociedad de Mendoza, no desde hoy, es un problema que viene de larga data. Yo hace dos meses que he dejado de ser fiscal de Cámara del Crimen, durante 21 años fui fiscal de Cámara del Crimen, tengo 30 años de Poder Judicial, me acabo de jubilar, y realmente el incremento de la delincuencia ha sido algo que se ha ido dando, y el tema de la prisión preventiva y de las personas que han cometido delitos graves encerradas esperando su sentencia es una cuestión que viene de vieja data, es decir, esto no lo vamos a modificar, no hay acusados de homicidio en libertad. Esto no es verdadero, es decir, hay que aclararlo. Y además me parece muy importante porque yo hoy, abriendo el diario, en la primera página, ni abriéndolo siquiera, veía que se hablaba de incremento de penas. Yo creo que nosotros tenemos que separar una cosa de otra. La legislatura de Mendoza tiene facultades sobre lo que sería el proceso. El proceso, ¿no es cierto?, no atañe a las penas. El juez lo que hace es aplicar a través del Código de Procedimiento, que es la facultad que tienen los legisladores provinciales de reformar, ¿no es cierto?, trabajar sobre las prisiones preventivas, sobre los sistemas de carcelación. Yo les digo sinceramente, el tema de la inseguridad no es un tema que se resuelva de este modo, es decir, son respuestas, me parece, a veces políticas, más que jurídicas. Claro. Y yo creo que es importante, además, que la sociedad sepa que el tratamiento que se le da a una persona, no porque lo diga un político, o un juez o un fiscal, el tratamiento que se le da a una persona mientras no tenga sentencia firme es el estado de inocencia, es decir, la persona es inocente hasta que haya una sentencia firme que lo declare culpable. ¿Qué es entonces en concreto la prisión preventiva, para explicarlo? La prisión preventiva, lo primero que tenemos que decir, que la prisión preventiva es una forma propia y originaria fundamentalmente del sistema inquisitivo. Porque si nosotros miramos sistemas como el de Estados Unidos, que es un sistema acusatorio donde además un porcentaje altísimo de la población ha pasado por el sistema penal y ha cumplido pena, está muy cerca de China, son los dos países donde tienen mayor grado de personas que han pasado por el sistema penal. Realmente ellos no tienen a las personas encerradas durante el proceso. Les cobran unas importantísimas fianzas y controlan en forma debida a esa persona que está fuera, está en libertad. Miren, yo tuve la posibilidad de participar en el año 99 de las discusiones del proyecto de ley 6.730 que hoy rige el Código Procesal Penal, que lamentablemente todavía no rige en toda la provincia, que todavía tenemos 2 circunscripciones, sí. Es decir, todo lo que sería el Valle de Uco y la zona sur, con el viejo código. Sí, incluso dijo el gobernador que si se llegaba a aprobar se iba a aplicar en toda la provincia. Esto de las excarcelaciones. Sí, sí. Digo, y también en ese momento se puso como bandera para aprobar este código sin la suficiente discusión y todo lo demás, que era para mejorar la seguridad, y la seguridad no mejoró. Es decir, la seguridad mejora con la eficiencia de los sistemas, con la eficacia. ¿Y cómo se logra la eficacia de los sistemas? Bueno, haciendo una buena selección de aquello que se va a perseguir y dotando además de la cantidad de recurso humano necesario, es decir, hay que invertir en esto. Porque si no, lo otro es decir, bueno, para conformar a la gente, vamos a sancionar una ley, vamos a satisfacer, y realmente no va a modificar, porque yo les aseguro, esta es una historia que se viene repitiendo. Se comete un crimen grave, la sociedad reclama, entonces, bueno, modificamos a nivel, si ocurre
bueno, el caso Bloomberg fue un caso paradigmático. Hubo 8 reformas, dos por mes había durante ese año del el secuestro y asesinato de Axel Bloomberg. Entonces, digo, en esto hay que estar atentos, no equivocarse. Además, está claro que la presunción de inocencia rige para toda persona que esté acusada de un delito hasta que no haya una sentencia que lo declare culpable. ¿Qué es lo que trae este proyecto? Bueno, este proyecto trae la propuesta de oralizar la audiencia de prisión preventiva, ¿no es cierto?, que se haga en una audiencia. Miren, esto es importantísimo que efectivamente se oralice toda la investigación, porque ¿saben qué pasa? La oralidad da transparencia, da posibilidad de control republicano, es decir, lo que pasa cuando hay una audiencia, cuando las partes discuten, es bueno esto, es saludable y es bueno que todo el proceso se oralice. Nosotros tenemos oralizada solamente la etapa del juicio, desde hace mucho tiempo, no desde esta reforma, sino desde antes. Pero, a ver, lo importante me parece acá es que hoy por hoy las prisiones preventivas tienen un plazo general, que gracias a la aplicación a que en el gobierno de Raúl Alfonsín la Argentina, ¿no es cierto?, adhiere a una serie de convenciones y gracias a la reforma constitucional del año 94, donde se incorporan un bloque de tratados internacionales de derechos humanos, nosotros tenemos convenciones internacionales que rigen, ¿no es cierto?, y son la ley primera, así lo dice también la Constitución de Mendoza, es decir, y así cuando yo juré como magistrada, como jueza primero y luego como fiscal de Cámara, juré por la Constitución primero, las leyes, etcétera, y así juran todos los magistrados. Es decir, esto hace que necesariamente, ¿no es cierto?, debamos aplicar y considerar los criterios que se establecen en esas convenciones. Además, es indispensable, ¿no es cierto?, que los jueces, cuando resuelven, lo hagan atendiendo a esta normativa y que los legisladores, cuando dictan una ley, no pierdan de vista y, mejor dicho, estén muy atentos a lo que establecen esas convenciones, porque si no devienen las responsabilidades del Estado. Mendoza, lamentablemente, tiene la desgracia de haber sido, ¿no es cierto?, condenada a la Argentina merced a Mendoza, es decir, merced a los incumplimientos de los pactos. Entonces, me parece que lo que yo he advertido, obviamente para hablar del proyecto hay que hacerlo mucho más tiempo, pero he advertido por allí algunas cuestiones que son bastante discutibles. Por ejemplo, el tema de los plazos, que los plazos sean generales, que a su vez la prórroga, ¿no es cierto?, la prórroga no la disponga la Sala Penal de la Corte. ¿Por qué digo que esto no es positivo, sino negativo? Porque la Cámara, por ejemplo, en la etapa del juicio, se da a sí misma la prórroga. Y esto no es bueno porque no siempre las prórrogas son, o sea, es bueno que un órgano superior disponga cuál es el plazo necesario para resolver esa causa. Y además les digo, el señor gobernador y su ministro han seguido, fundamentalmente el doctor Benier, yo he tenido la posibilidad de escucharlo, disertar sobre el sistema chileno, que es el sistema más moderno, y en el sistema chileno a cada uno de los fiscales se le da un plazo determinado, no son 3 años, son 3 meses, son 5 meses, lo que necesite efectivamente para la investigación. Porque la idea es que la gente no esté presa, ¿no es cierto? Porque acá, a ver, está en prisión preventiva, está en la cárcel igual, está en prisión preventiva o esté condenado. Es decir, el régimen y todo lo que significa estar preso
los efectos son los mismos, esté en prisión preventiva o se encuentre, por el contrario, condenado, cumpliendo una pena, ¿no? Nos queda una última pregunta y me quería ir de alguna manera al origen de esto que fue la resolución de la Suprema Corte sobre el habeas corpus de Sumex. Desde Sumex nosotros recién tuvimos la nota y también lo tuvimos aquí en el programa en diciembre cuando se conoció el fallo, y decía que básicamente pedían que se cumpla la ley y que los jueces resuelvan un poco más rápido y que también que les ayuden a la justicia con más recursos para poder resolver la situación, en este caso de 800 personas. ¿Coincidís? ¿Qué opinión tenés? ¿Se necesitan más recursos para la justicia más allá de modificar el Código Procesal y demás? Mire, yo creo que el fallo de la Suprema Corte de Justicia lo que hizo fue atender a diversas situaciones. Una de ellas, por ejemplo, fue establecer la necesidad del control por parte del juez de garantías de las personas privadas de libertad. Es decir, porque, a ver, ¿qué pasa? Una persona es detenida por un fiscal y puede permanecer en esta situación durante mucho tiempo. Si nosotros nos vamos a las convenciones internacionales, llamado Pacto de San José de Costa Rica, Pacto de Derechos Civiles y Políticos a nivel de Naciones Unidas, vamos a advertir que la persona debe ser llevada ante un juez imparcial dentro de las 24 horas de su detención. Y esto lo cumplen los chilenos, lo cumplen a rajatabla los chilenos. Y allí se va a determinar claramente, ¿no es cierto?, si se justifica que permanezca detenido, si se justifica que permanezca en situación de privación de libertad, o si por el contrario la situación de privación de libertad es como debe ser y como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una situación excepcional y como lo dice nuestro código. Es decir, no puede ser la regla, es la regla en un sistema inquisitivo. Pero no puede ser la regla en un sistema acusatorio. Si nosotros creemos realmente en un sistema acusatorio, tenemos que darnos cuenta que la regla no puede ser la prisión preventiva. La prisión preventiva debe ser dictada en los casos graves y de hecho hoy es dictada en los casos graves. Yo les puedo asegurar que en los años que tengo de magistrada nunca he visto que me llegue un homicidio en libertad, salvo cuando se han cumplido 3 años en prisión preventiva, se ha vencido los 2 años más la prórroga, y la persona se la ha dejado en libertad por eso. Es decir, y en este proyecto, por ejemplo, se establecen situaciones tales como, pues, frente a esto, bueno, que la víctima o el fiscal pueden oponerse a que se lo deje en libertad aún cumplidos los 3 años. Entonces, bueno, da la sensación de que el hilo se va a cortar siempre por el lado del imputado, que el imputado tengámoslo en claro, o sea, porque se vende un discurso que es el derecho de los delincuentes, no, es el derecho de la persona acusada que puede ser inocente y de hecho muchas veces es inocente, muchas veces resulta absuelto y después de haber estado 3 años o 4 o lo que fuera en prisión preventiva, los efectos son calamitosos y bueno, ¿y quién se hace cargo de eso? Claro. Susana, gracias por venir. No, no hay por qué. Hacemos pausa, ya venimos. Muy bien.